Un rey conforme al corazón de Dios, el tema de este día. La cita bíblica es 1 Samuel 16 del 1 al 13. Vamos a recordar que en el capítulo 15 del estudio anterior nos encontramos con un rey que no era conforme al corazón de Dios. 1 Samuel capítulo 15, versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Aquí podemos encontrar que Saúl había sido desechado, ¿todo por qué? Por no obedecer el mandato de Dios. Aquí vimos dos personajes, a Samuel, que era el profeta, y a la vez juez, y vimos que Samuel era muy obediente a Dios. En el momento que Dios le ordenaba que fuera a hacer una diligencia, estaba atento a las órdenes de Dios. En el momento que Jehová le dijo a Samuel que Saúl se había portado mal, en ese momento Samuel no pudo dormir, pidiéndole, rogándole a Dios que lo perdonara. Pero ya había tomado Dios la decisión, porque la orden de Jehová era que tenía que morir el rey Agab y todo lo que estuviera en su ciudad. Y Saúl no obedeció. Aquí podemos ver en este versículo que rechazar la palabra de Dios es ser rechazado por él. Versículo 27. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Aquí podemos ver en esta escena que Saúl pretendía hacer holocausto con Samuel, y el holocausto lo iba a hacer con lo que se había traído del pueblo de Amalec, cosa de que él no tenía que dejar vivo, tenía que morir, todo tenía que desaparecer, porque Dios así se lo había ordenado. Y en este momento Saúl pretendía dar holocausto a Jehová con las cosas con la anatema, con lo que se había traído. Veamos que aquí aparece una palabra muy interesante. Dios está más interesado en la obediencia del hombre que en la ofrenda que él pueda dar. Y aquí Saúl creyó que al traer una buena ofrenda iba a agradar a Dios, y le estaba desobedeciendo. Vamos al versículo 28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a tu prójimo tuyo mejor que tú. En este momento Saúl no sabía a quién Jehová iba a entregar el reino, pero sí sabía de que él ya no iba a ser rey por mucho tiempo. Aquí podemos entender de que el reino de Saúl estaría por un periodo de tiempo, pero que en el corazón de Dios iniciaba un nuevo reino espiritual. Versículo 29 y 30. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Estaba más interesado en lo que la gente iba a hablar de él, a lo que Dios iba a opinar de él. Recuerda, aquí esto nos deja una enseñanza como creyente. Cuando Dios ordena de que lleves la palabra de acuerdo a lo que Él ya nos dejó, a su mapa, al manual, y tú no lo quieres decir,
porque crees que se van a molestar, entonces estás desobedeciendo a las órdenes de Dios. ¿Por qué? Porque si Él lo dejó acá, es para que lo enseñemos y para que lo aprendamos. No es para otra cosa. Y aquí en este momento, Saúl nos muestra lo que el hombre carnal siente o le incomoda ante la gente. ¿Cómo voy a quedar? El hombre espiritual es diferente. El hombre espiritual enseña de acuerdo a la palabra, a lo que Dios le ha ordenado. Vamos al versículo 31. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Aquí se puede ver de que Samuel regresó con él nada más para oficiar el culto oficial y se retiró de inmediato. Vamos al versículo 32. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Aquí podemos encontrar en este versículo de que Agag estaba temeroso, estaba preocupado, porque sabía de que a pesar de que Saúl y el pueblo lo habían perdonado, en el rostro de Samuel no se veía la misma alegría de verlo ahí enfrente, porque las órdenes de Dios eran otras. Y vamos al versículo 33. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Podemos notar de que Samuel cumple lo que Dios le había mandado. Y recuerden, Agag, rey de Amalec, tuvo tiempo para poder cambiar su estilo de vida. Recuerda, si tú tienes vida en este momento y sabes que estás alejado de Dios, es un buen momento para que puedas volver en amor a Él. Nunca es tarde. Él siempre está pendiente de sus hijos. Aquí podemos ver de que dice de que Samuel lo cortó en pedazos. Y Agag es un tipo del pecado o de la carne. ¿Y qué nos indica esto? De que tenemos que partir el pecado en pedazos. Debemos apartarnos de él. Vamos al versículo 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Por la rebelión de Saúl contra Dios, por la rebelión de Saúl contra Dios, nunca más fue el representante por mucho tiempo. Y ahí podemos notar que dice que Samuel ya nunca más le vio. ¿Por qué? Porque Dios ya no tuvo ninguna relación con él. Ya no le envió mensajes, ya no hubo órdenes, ya nada. O sea, Jehová lo cortó, le dio la espalda. Y Saúl estuvo por un buen tiempo solo, dirigiendo su reino sin dirección. Ahora vamos al capítulo 16, versículo 1. Y aquí nos encontramos que Jehová le interrumpe el lloro a Samuel. Aquí podemos ver que Jehová interrumpe los pensamientos negativos de Samuel. Aquí en este momento, en lo que Samuel lloraba a Saúl, Dios planeaba al mismo tiempo el momento más grande para el pueblo de Israel. Vamos al versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Aquí en esto debemos recordar algo muy interesante, que Dios rechaza a todos los que no obedecen su palabra. Eso es lo interesante
de estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí te vas dando cuenta las cosas que desagradan a Jehová, las cosas que le agradan a Él. Y de esta forma tú te puedes acercar más a Él. ¿En qué forma? Sabiendo que es lo que a Él no le agrada, tú empiezas a darle un giro a tu estilo de vida. Cuando le dice que llene su cuerno de aceite, aquí podemos entender que es la tipología del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está presente con el fin de cumplir una misión. Vamos al versículo 2. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada, y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Aquí, en esta parte, podemos notar que Samuel era un profeta que le obedecía a Dios, pero en este momento la carne le estaba dominando. Se estaba preocupando porque qué iba a pensar Saúl. Pero en los planes de Dios, si Él dijo, ve, es ir y obedecerle. Aquí podemos notar de que la carne no puede estar a la par del Espíritu. Ambos no habitan juntos. Versículo 3. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. En este momento, a Samuel no le reveló cuál era el hijo de Isaí que él iba a ungir. Y en el caminar del estudio encontraremos que Isaí tenía 7 hijos. Vamos a ver qué dice. Vamos al versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Aquí podemos ver que el pueblo sabía el grado de autoridad que Dios le había dado a Samuel. ¿Por qué? Porque ellos le dijeron, tuvieron miedo cuando lo vieron llegar, porque ya había pasado un periodo de tiempo que no se le había visto llegar. Y sabían que todo lo que él decía se cumplía. ¿Por qué se cumplía? Se cumplía porque iba ordenado por el Señor. Y Samuel era obediente. Hacía lo que el Señor le ordenaba. Vamos al versículo 5. Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Aquí podemos ver que el Señor está haciendo un llamado a la humanidad a ir al sacrificio. ¿Y cuál sacrificio? El sacrificio que se dio en la cruz. No hay victoria ni salvación fuera del sacrificio en la cruz por Jesucristo. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y aquí podemos notar que todos los hijos de Isaí vinieron ante Samuel. Aquí podemos ver en esta escena a mi espalda, donde vinieron todos los hijos de Isaí, de que a pesar de que Samuel era un gran profeta, no se podía confiar de él y de su intuición. Aquí podemos entender que necesitamos como humanos la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida para tomar decisiones. Versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura,
porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este versículo nos resume en que Dios no va a ver lo físico del hombre, Él va a ver el corazón. Vamos al versículo 8, 9 y 10. Entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco éste ha escogido Jehová. En el 9, hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a éste ha elegido Jehová. Y en el 10, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. El versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿estos son todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba cuidando las ovejas. Podemos notar algo. Una tipología de Cristo, el buen pastor. Humanamente, Isaí creyó de que porque era el más pequeñito y el más débil, era el que no aplicaba para esto. Que lo que el hombre rechaza, Dios lo utiliza. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Aquí podemos ver de que David aproximadamente tenía 12 años. ¿Y quién podría creer que él iba a gobernar al pueblo de Israel? Desde este momento en que Samuel unge a David, pasó un largo periodo de tiempo. Y durante este tiempo, Israel no sabía que Dios ya le estaba preparando el comienzo a la gloria. Versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. En este versículo 13 podemos ver que con esto estaba concluyendo el ministerio de Samuel. Y que bien termina el ministerio de Samuel, siendo obediente. Eso es lo que nos pide a nosotros en este tiempo, que seamos obedientes a su palabra. Y aquí se da algo muy interesante, porque David acompaña a Samuel, y aquí David es entrenado por Samuel. Aquí vemos que Samuel es el encargado de entrenar al varón que se acercaría al ideal del rey teocrático. ¿Y qué quiere decir teocrático? Que solo Dios mandaba. Para Israel era el tipo de Mesías venidero. Y aquí descubrimos algo interesante, que Samuel le enseña, y la sabiduría que Samuel recibió le enseñó a David en el área de música. Y esto lo llevaría a David a ser el dulce cantor del santuario. Y por eso podemos ver que cuando David arregló el servicio para la casa de Dios y les dio y les asignó a los sacerdotes levitas sus tareas asignadas, vamos a Primera de Crónicas 23, 26. Vamos a ver qué dice. Primera de Crónicas 23, 26. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Así que, conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba.
David utilizó el modelo que había conocido cuando estuvo con Samuel en Ramá, pero todo, por supuesto, con la guía del Señor. ¿Y qué podemos ver en esa parte de que él puso en práctica todo eso? Y le salió bien. ¿Por qué? Porque era obediente, obedecía las órdenes de Jehová. ¿Recuerdan que dijimos que el Espíritu de Jehová vino a David? Como creyentes podemos tomar esa parte muy interesante. Desde que tú y yo recibimos al Señor, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Miren qué privilegio. Y todo lo que hagamos conforme al Espíritu nos va a salir bien. Pero si nos dejamos llevar por la naturaleza carnal, no nos va a salir bien. Es necesario que dejemos que el Espíritu de Dios crezca en nosotros. Y ya vimos los frutos del Espíritu, vimos los frutos de la carne. Debemos poner en práctica los frutos del Espíritu: amor, paz, mansedumbre, benignidad, dominio propio. En ti y en mí está ponerlo en acción. Lo interesante de David, según las investigaciones, primer nombre humano en el Nuevo Testamento, y sería el último en el Nuevo Testamento. De hecho, al referirse al Mesías, se le llamará hijo de David. ¿Por qué? De él vendría, a través de él vendría el linaje de la familia de David. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí podemos notar, para terminar, para concluir, podemos ver de que David fue un rey conforme al corazón de Jehová. ¿Y por qué? Porque fue obediente. Ahí podemos ver que la obediencia paga doble. Como cristianos, obedezcamos el mandato de Jehová. Recuerda que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él nunca cambia. Seguirá siendo siempre Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos a la próxima.